¿sí? La idea es que las metodologías no se choquen entre ellas, ¿sí? Lo ideal es tomar lo mejor que cada una nos puede entregar. Hola, soy Vanessa. El día de hoy vamos a hacer un viaje por los proyectos de hiperautomatización, sus diferentes etapas y cuáles son las metodologías que podemos aplicar en cada una de ellas. Bueno, Vane, aquí ya hemos estado con varias personas, con todas hablando sobre hiperautomatización, sobre temas de adopción, bueno, un montón de temas, pero justamente hoy te quise invitar porque eres una persona que sabe mucho sobre las metodologías. Y pues como sabrás, dentro de un proceso de hiperautomatización, pues siempre hay diferentes metodologías para atender cada una de las etapas. Entonces, Vane, inicialmente me gustaría saber por qué es importante que dentro de cada ciclo del proyecto de hiperautomatización, ya sea desde la identificación, la adopción y ya cuando se integra directamente en las empresas y cuando se está midiendo, por qué las metodologías son importantes. Bueno, digamos que yo empezaría diciéndote que, bueno, hay que tener claro que la hiperautomatización básicamente es optimizar procesos punta a punta a través de la tecnología, ¿cierto? Okay. Entonces, para hacer esto nosotros necesitamos, digamos que, utilizar algunas metodologías. Digamos que esto lo podemos dividir en dos grandes grupos, que son las metodologías tradicionales, como lo es el PMI, y las metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, lo ideal es tomar lo mejor de ambos mundos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa inicial del proyecto, lo que necesitamos es claridad, ¿cierto? ¿Qué nos da la claridad y nos pueden marcar el camino? Una metodología tradicional. Pero cuando nosotros ya estamos en una etapa media del proyecto, cuando ya estamos diseñando, cuando ya estamos, digamos, como en desarrollos y cosas así, lo que necesitamos es flexibilidad. ¿Qué nos da la flexibilidad? Una metodología ágil, porque tú mientras vas trabajando vas iterando, entonces vas mejorando en el camino, ¿sí? No es necesario esperar hasta finalizar el proyecto para tú poder tener una retroalimentación de qué fue lo que sucedió. Entonces lo que se busca ahí es, 1, solidez en el proyecto, metodología tradicional, 2, flexibilidad, metodología ágil. Ya en otro capítulo junto con Nata hablamos de metodologías ágiles, que de hecho les hago la recomendación para que lo vean en detalle. Entonces me gustaría que tú nos explicaras de qué trata la metodología tradicional para dar un contexto a quien nos está escuchando en este momento. Listo, dale. Cuando hablamos de metodologías tradicionales, hablamos de seguir, digamos que ciertos pasos que te van a llevar a ti a cumplir un objetivo. Entonces tú haces un control desde el principio de cuál es el alcance de tu proyecto, cuáles son los recursos con los que yo lo voy a ejecutar, cuánto tiempo tengo para hacerlo, y adicionalmente estudias algo que son los riesgos de tu proyecto, cuáles son tus limitaciones, ¿sí? Ok. Adicional a estas limitaciones, entonces tú tienes que identificar cuáles van a ser esos hitos o esos puntos de inflexión en los que tú vas a tener que centrar tu atención. Entonces, ¿quién nos da este paso a paso? La tradicionalidad, ¿sí? Lo que viene enmarcado en una metodología que va como paso a paso, ¿sí? Entonces, tú lo vas viendo como, digamos, grupos de actividades que tienen entregables, que tienen documentación, entonces todo es como un poquito más metódico. Mientras que si nos vamos a la agilidad, entonces tú lo que vas a tener son iteraciones, ¿sí? Entonces tú vas a tener entregas tempranas, vas a tener como una entrega de valor al cliente en momentos tempranos. Pero adicionalmente a eso, lo que tú puedes hacer es aprender en el camino de las cosas que tal vez van sucediendo en el día a día del equipo de trabajo, que no necesariamente es esperar hasta que se finalice el proyecto para tener una retroalimentación y una acción de mejora en el momento en el que terminas, sino hacerlo antes de que todo eso pase, ¿sí? Ir iterando en el camino pues todo ese tema de los procesos, tal vez cuando tenemos bloqueos, cuando tenemos como ciertas cosas que no permiten que el proyecto avance, entonces tú centrarte, en esas mejoras para que tu equipo de trabajo también esté conectado en el día a día en lo que está pasando. Entonces esa flexibilidad es la que nos da la metodología. Ok, y esa metodología híbrida que tú propones es la que estaría desde el inicio del proyecto de hiperautomatización hasta el final. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una cosa con estas fichas, vamos a plasmar acá, como digamos a grandes rasgos, las etapas que puede tener un proyecto de automatización y podemos ir explicando como cada una de las metodologías.
teniendo en cuenta que el modelo dentro de todo esto es híbrido. En algunas vamos a tener Ok. metodologías tradicionales y en otras metodologías ágiles. Listo. Sí, sí es así, según lo que me estás. claro. Sí, la idea es que nosotros en todo el proyecto incluyamos lo mejor de ambos mundos. Sí, la idea es que las metodologías no se choquen entre ellas. ¿Sí? Lo ideal es tomar lo mejor que cada una nos puede entregar. Entonces, lo que te decía, en un inicio que necesitamos, vamos a decir que este va a ser como la metodología tradicional, ¿sí? Entonces Ok. ya va a ir saltando de cuadrito en cuadrito, pero entonces esta metodología tradicional en un inicio lo que nos va a dar es la claridad de qué está pasando en el proyecto, ¿sí? Pero cuando ya empezamos a avanzar, entonces nosotros vamos a empezar a enfrentarnos como con ciertas cositas que todos los proyectos tienen. Ahí que nos sirve la agilidad, ¿sí? Entonces, lo que nos da una metodología ágil es flexibilidad, ¿sí? ¿Flexibilidad en qué? En tiempos, porque manejas tiempos más cortos que te dan resultados a corto plazo, pero también tú manejas, digamos que hablando tal vez de un proyecto de hiperautomatización o de desarrollo y integraciones y demás, entonces tú lo que vas haciendo es probando paso a paso, entonces tú te vas dando cuenta qué está pasando, qué tienes que mejorar o de repente eso que estás haciendo bien, empezarlo a replicar en las siguientes etapas del proyecto, ¿sí? Entonces para eso te sirve la metodología ágil, pero siempre acompañada de una claridad que nos va a dar la metodología tradicional, porque ella lo que nos va a marcar es el camino, o sea, tú tienes un mapita y tienes un objetivo, ¿cierto? Sí. Pero ¿quién te marca por dónde tienes que ir andando? Entonces uno se puede, digamos que apoyar en esas metodologías tradicionales que lo que tienen es como un inicio, un fin enmarcado y tienen un caminito de tareas que sí o sí tienes que ir haciendo para que tu proyecto sea estable. Entonces tienes tu camino, pero adicionalmente tú vas iterando, vas mejorando, vas saltando punto a punto y vas guiando a tu equipo de trabajo todo el tiempo, porque eso es lo que también nos da la metodología ágil, que tú tengas una comunicación con tu equipo de trabajo todo el tiempo, ¿sí? Y que sea como relevante esa importancia del trabajo en equipo, que de pronto a veces se pierde con la tradicionalidad. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo hace, digamos, un líder de proyectos, de pronto una persona que necesita ya empezar con el camino de hiperautomatización, pero que no pierda la lupa a ese camino? Porque supongamos, y bueno, también puede suceder, como la tecnología está avanzando tan rápido y cada día hay novedades, supongamos que este proyecto lo tenemos estimado para que se complete dentro de 5 meses, pero se ha identificado que a los 3 meses puedo integrarle, no sé, otro tipo de tecnología, sí, o de pronto, no sé, la aplicación con la que está soportada la automatización se va a reemplazar por normatividad del Estado y se tiene que cambiar. Siempre van a haber diferentes cambios dentro de un proyecto y lo ideal es como esta persona que está dirigiendo ese camino, que ya en un primer momento, lo que tú nos decías con la metodología tradicional, identificó el proceso que se iba a automatizar, con qué tecnología lo iba a poder automatizar, los riesgos, lo que nos explicaste inicialmente, y acá ya empieza a generar su camino, pero es posible que dentro de ese camino pues tenga otros obstáculos. Sí, claro. Pero lo que él necesita justamente pues es llegar a la meta, supongamos que la meta es esta figurita morada. Listo. Entonces, ¿cómo hace esa persona para igual seguir teniendo esa meta trazada relacionada con el proyecto de hiperautomatización? Listo. Digamos que cuando nosotros visualizamos un proyecto, digamos en este caso que estamos hablando de la hiperautomatización, nosotros tenemos que ser conscientes desde el principio que el terreno en el que se está moviendo ese proyecto siempre va a estar cambiando. ¿Sí? Sí. Entonces es como tú tienes un terreno, estás construyendo, pero en lo que estás construyendo es tu proyecto, pero ese terreno constantemente se está moviendo, ¿cierto? Entonces eso que genera que exista una inestabilidad. Entonces todos los proyectos en el momento en el que estamos hoy día se mueven en un entorno que es muy volátil y es muy incierto, ¿sí? Entonces aquí viene el llamado entorno VUCA. Entonces eso, ¿cómo lo podemos traducir tal vez para que sea un poco más sencillo de entender? Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto de hiperautomatización, tú te vas a encontrar, por ejemplo, que un proceso no está documentado, ¿cierto? Cuando tú no tienes un proceso documentado, entonces tú no sabes realmente qué es lo que estás haciendo y como no sabes cómo está funcionando eso en el momento, no sabes qué va a pasar después, cómo es el to be que yo quiero, ¿sí? O sea, yo como cliente, ¿qué espero? Lo ideal es que yo entienda mi proceso, que lo conozca, que lo documente, que sepa cómo está y para dónde voy. Pero si tú desconoces eso,
entra ¿qué? La incertidumbre, la volatilidad, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, este terreno se te está moviendo. Ahora hablemos de algo súper importante que pasa hoy día y es esa adaptación al cambio. Cuando tú tienes digamos que un equipo que ha estado trabajando en la tradicionalidad, que ya tienes como un proceso establecido y viene de pronto la hiperautomatización a cambiar ese concepto, ¿sí? A reducir los procesos, a mejorarlos, a optimizarlos, la gente tiene como esa resistencia al cambio. Entonces, ¿eso qué hace? Nuevamente que tú tengas incertidumbre en qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, tu terreno se está moviendo y tú desconoces si de pronto las personas van a tener el compromiso de poder decir voy a cambiar mis hábitos o como empresa vamos a cambiar nuestra cultura empresarial, vamos a enfocarnos en mejorar, en crecer, en optimizar procesos de pronto para que las personas se puedan centrar en el valor del negocio, ¿cierto? Entonces aquí viene algo muy importante y para dar respuesta a la pregunta que tú me hiciste en cuanto al liderazgo y coordinar ese equipo de trabajo es lo más importante es la transparencia, ¿sí? Uno no tiene que buscar controlar a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un equipo, ¿sí? A la larga todos somos un equipo y el equipo funciona en conjunto, ¿sí? Entonces no hay que buscar control, lo que hay que buscar es claridad y transparencia. ¿Claridad en qué? En que cada persona conozca cuál es su tarea dentro del equipo y cuál es, digamos, ese valor que cada uno puede dar para que todo este proyecto sea una realidad, ¿sí? Entonces es darle el valor a las personas que conozcan ese valor y que sepan que en conjunto podemos lograr cosas increíbles. Y si no trabajamos en conjunto, pues el proyecto no se va a mover, ¿cierto? Sí, bueno, se va a seguir moviendo por el entorno Buca, pero a lo que me refiero es que no vamos a llegar a nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces lo mejor es claridad, transparencia y evitar el control. Hasta el momento hemos hablado ya vamos en una etapa más avanzada, ¿no? Sí. Ya dijimos, bueno, para identificar metodologías tradicionales. Sí. Validar el enfoque, claridad. Sí, a dónde va a apuntar ese proyecto objetivo de automatización, que de hecho hay otros episodios también los dejamos acá en la descripción para que vayan a verlos y explicamos específicamente sobre esta etapa. Y pues tú nos dices que con la metodología hay. La siguiente etapa ya es aquí la del desarrollo, en la que aquí tenemos las personas. Entonces, para que la persona que está dirigiendo este proyecto siempre tiene que tener presente cuál es el objetivo que ya se trazó acá, pero también estas personas, bueno, cuál es tu ruta, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a aportar y de qué manera puedes ir generando valor y pues hacer que se vaya aumentando el nivel de la automatización. Yo recuerdo mucho, Vane, que cuando estábamos conversando las dos sobre este tema, tú me explicaste la metodología CHA, que está con bailecito y todo, que me decías, bueno, es que es importante hablar de esta metodología porque es que en este punto es encontrar el valor de cada una de las personas, que justamente es lo que nos estabas explicando previamente. Sí. Entonces, ¿por qué es importante esta metodología del CHA y de qué trata? Listo, entonces vamos a hablar del CHA, que yo lo digo cha, literalmente como el baile. Nosotros podemos visualizar, digamos que nuestro equipo de trabajo se está dirigiendo hacia un objetivo, ¿cierto? Entonces vamos a ver como si ese equipo fuera una tripulación, ¿listo? Entonces esa tripulación va en un barquito, ¿cierto? Y ese barquito, ¿para dónde va? Para una isla, ¿cierto? ¿Esa isla cuál es? Pues es acá mi objetivo, ¿cierto? O sea, es mi objetivo final, es esa isla, ¿cierto? Entonces todo mi equipo de trabajo va en un barquito, ¿cierto? Pero entonces cada persona, cada tripulante tiene una tarea, ¿cierto? Entonces si el equipo de trabajo no es estable, entonces el barco, ¿qué va a empezar a suceder? Pues el barquito va a empezar a ir hacia otro rumbo, de pronto se me va a caer la vela, no va a ir avanzando. Entonces lo que a mí me gusta es verlo con el CHA. Entonces es, ¿cuáles son las capacidades que tiene mi equipo de trabajo? ¿Cierto? Las C, capacidades. Sí. ¿Cuáles son las habilidades que tiene mi equipo de trabajo y cuáles son las actitudes que tiene mi equipo de trabajo? ¿Cierto? Pero entonces, para poderlo ver, hay que individualizar, ¿cierto? ¿Individualizar para qué? Para poder identificar
cuáles son esas capacidades, esas habilidades y esas actitudes de cada uno de los integrantes de mi equipo, ¿cierto? Lo ideal es que como líderes busquemos la excelencia, no solo la excelencia individual, sino la excelencia grupal. Pero la excelencia grupal se obtiene cuando tú eres consciente de qué es lo que está pasando y individualmente con cada tripulante. Entonces, digamos que vamos a llevarlo a un ejemplo práctico de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, yo tengo a alguien que dentro de mi equipo es una persona que tiene conocimientos muy fuertes, muy fuertes de pronto en la parte de desarrollo, en RPA, digamos que es una persona que es extremadamente buena en esta tarea. Pero ¿qué sucede? Que sus habilidades de comunicación no son tan buenas, porque de pronto es una persona tal vez un poco seria, o puede ser todo lo contrario, ¿sabes? Puede ser una persona que es muy alegre, entonces tiende a perder un poquito el objetivo cuando se encuentra con otras personas. Entonces, si yo digo, esta persona es muy buena en esto, pero tiene oportunidad de mejorar en esto otro. Si yo trabajo en mejorar eso que tal vez identifico en la persona, que puede, digamos que crecer un poquito, ¿sí? Entonces estábamos hablando de habilidades blandas, entonces es guiar al equipo y guiar a la persona a mejorar estas habilidades blandas, estas actitudes, o de pronto en temas de conocimiento, ¿sí? Listo, eres muy bueno en RPA, pero entonces vamos a buscar otra área del conocimiento que tal vez pueda ser de valor para mi equipo, porque a la larga tenemos que buscar es ser un equipo integral, un equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, cuando nosotros fortalecemos eso que identificamos que puede ser una oportunidad de mejora en el equipo, ¿qué sucede? Que el equipo apunta a la excelencia. Cuando tú tienes equipos que apuntan a la excelencia, tú lo que vas a lograr es el éxito. O sea, tener esa fortaleza en el equipo te va a llevar a proyectos exitosos. Entonces, como líder hay que buscar guiar, no reemplazar, guiar, orientar y mejorar. Que eso también iría muy atado ya y yendo a la siguiente etapa que sería la adopción. Digamos, bueno, antes de avanzar, sí me gustaría también dejar claro que el equipo puede ser tu equipo junto con el equipo de la empresa de desarrollo que te está, digamos, prestando el servicio. O sea, aquí pensar no solamente como en metodologías relacionadas con mi empresa, sino en las metodologías relacionadas con los participantes que están dentro de cada una de las etapas. Sí, a la larga esto aplica para la vida. Sí. Para un grupo de amigos, para el trabajo, aplica para un proyecto de vida, aplica para absolutamente todo como tú lo quieras ver. De acuerdo. Los equipos logran grandes cosas. Siendo así, ya pasamos la etapa de la planeación del proyecto de hiperautomatización, la del desarrollo y ahora vamos aquí con la de adopción. Cuando se adopta algún tipo de producto o de proyecto de automatización, eso siempre lo digo porque nos ha pasado un montón de veces, la gente suele tener dicha resistencia porque primero creen que un RPA es un androide o un humanoide que va a llegar y se te va a sentar al lado, o también tienen temor ahorita con el boom de la IA, la IA me va a quitar el trabajo, teniendo en cuenta pues las grandes capacidades que tienen. Esta misma metodología que tú propones del chat se puede reiterar allí. Pensémoslo de la manera en que las capacidades en las que nosotros no podemos ser reemplazados ni automatizables, los líderes pueden tener también como, o sea, que ese norte a la excelencia que tú nombras es una metodología que también se podría generar cuando llega el proyecto de automatización y ya tengo aquí mi RPA, pero vengo de Evelyn. Entonces, ¿qué vamos a mejorar? ¿Las capacidades, las habilidades o las...? Del chat. Ah, ok, capacidades, habilidades y actitudes. Y actitudes. Entonces, mi pregunta es, ¿esa misma metodología se puede también generar al momento de cuando ya adoptamos la solución? Sí, digamos que si nosotros evaluamos esto ya después de la adopción, entonces lo que hay que entrar a trabajar es directamente con el usuario, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya conocemos qué está pasando con mi usuario, cuáles son las ventajas que vamos a tener con la implementación de ese proyecto de automatización, si implementamos RPAs y demás, y lo que hayamos implementado de acuerdo a ese enfoque, ¿cierto? Entonces, lo que hay que entender es qué está pasando y qué está sintiendo mi usuario, ¿cierto? Porque digamos que sí sucede mucho que de repente se ejecuta un proyecto, pero entonces dentro de la organización no existe adopción, y no existe adopción por los motivos que tú dabas. No, lo que pasa es que el robot me va a quitar el trabajo. No, realmente lo que va a hacer es facilitar tu trabajo cuando tienes tareas muy repetitivas
para que puedas enfocarte en actividades de valor. Si tú tienes una persona que está las 10 horas que pueda, 9 horas, estar en la oficina, y si esa persona está todo el día revisando documentación y haciendo la misma tarea. No, que es frustrante también. Exacto. Entonces, ¿dónde está la generación de valor? Mientras que si tú automatizas ese proceso, tú tienes una persona que conoce y va a interactuar con, digamos que con ese proceso automatizado, ¿sí? No es que simplemente la persona entonces ya no va a ser parte del área, no, es un trabajo conjunto, ¿sí? La automatización de procesos funciona así. Digamos que es como ir escalando paso a paso, ¿cierto? Nosotros no podemos buscar, vamos a hiperautomatizar todo lo que está pasando acá, no. Uno empieza dando pasos, ¿cierto? Entonces vamos a automatizar este proceso. Cuando esto ya esté estable, entonces nos vamos al otro y al otro sí, y al otro, hay que buscando ir haciendo esa productividad, la escalabilidad de la automatización. Entonces la idea es que para todos sea claro y transparente esto. Entonces esa comunicación con el usuario tiene que ser muy clara, ¿sí? Tiene que conocer cuál es el alcance de ese proceso y cómo puede participar para generar valor una vez esté la automatización. Sí, es esa búsqueda de valor en el negocio para que las personas puedan trabajar en eso que pueda ayudar a la compañía a crecer y no simplemente enfrascarse en una tarea repetitiva. En una tarea, exacto. Vane, ya para finalizar, el último paso de una tarea o en un proyecto de hiperautomatización es la medición. ¿Qué clase de metodología consideras tú que es la adecuada para este paso? Bueno, acá entra la metodología ágil y no vamos a hacer una medición al final del proyecto. ¿Por qué? Okay. Porque nosotros vamos a ir iterando en todo nuestro proyecto, ¿cierto? Aquí vamos a ir saltando pues. Y en cada etapa existen acciones de mejora, existen métricas que te pueden decir a ti si estás haciéndolo bien, si tienes que mejorar en algo. Entonces, si nosotros terminamos nuestro proyecto y esperamos a que durante ese cierre nosotros podamos tener una retrospectiva y una retroalimentación para todos, entonces esto probablemente te sirva para el futuro, ¿cierto? O probablemente se quede olvidado en algún documento o en alguna formalidad. Entonces, la propuesta dentro de esta metodología híbrida es que en cada una de las etapas se vaya midiendo. Tú vayas midiendo, vayas iterando y vayas viendo cómo van las cosas. No vamos a medir solo el ritmo del proyecto. Entonces, ahí, mi proyecto va bien, voy bien con mi alcance, mis entregas de valor realmente apuntan al objetivo. Sí. ¿Qué está pensando el cliente en este momento de la entrega de valor que yo le estoy dando? Eso es una parte. La otra parte es qué está pasando al interior, qué está pasando con mi equipo. Mi equipo, estamos trabajando, digamos que en comunión, todo está bien, hay armonía, los resultados son buenos, no lo son, las pruebas, los resultados de las pruebas son positivos o no, o hemos tenido que tener, o hemos tenido retrocesos durante el camino. La idea es que identifiquemos eso en etapas tempranas para que la retroalimentación y las iteraciones nos ayuden a que en las etapas que siguen en el proyecto sean con acciones de mejora. Entonces, lo que sucedió hace una semana no lo vas a replicar la siguiente semana, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? Porque ya lo identificaste, lo conoces, lo compartiste con el equipo. Entonces, la idea es tener unas sesiones de retrospectiva a tiempo, porque darte cuenta a tiempo te da a ti digamos que una ventaja frente a lo que podría pasar en el futuro, ¿cierto? No es lo mismo que suceda algo que pueda impactar fuertemente en el proyecto cuando tú ya estás en la última etapa, a que suceda cuando tú estás en el desarrollo. Claro, del mismo, hay más tiempo, ¿cierto? para solucionar, para operar, para mejorar. Tienes más tiempo para hacerlo. Entonces la idea es que el aprendizaje sea constante, continuo, todo el tiempo, y que esa comunicación con el equipo sea fuerte y se lleve, pues digamos que de la mejor manera posible, que para todos sea claro para dónde vamos, ¿cierto? Ok. Por última parte, Vane, tú que tienes experiencia en toda esta parte de las metodologías y también nos has apoyado pues con el tema aquí en proyectos internos, en temas de Tricor con clientes, ¿qué consejos tú le podrías dar a alguien que está empezando con estas fases? No sé, se me ocurre, por ejemplo, qué se puede medir en cada una de las etapas o cuáles han sido probablemente esos aspectos de mejora que es muy repetitivos en muchos proyectos y que dices, hay que curarlo desde allí. Bueno, digamos que
a mi perspectiva y desde la experiencia, yo diría que lo que sí o sí se requiere es comunicación, pero una comunicación asertiva y una comunicación con propósito que genere valor. Entonces, nosotros hablamos mucho de la flexibilidad, de la transparencia, ¿cierto? En todas las etapas. Pero la comunicación es la que va a poder apoyarnos a nosotros en generar esa guía para que todo se mueva, ¿cierto? Si hay claridad en el equipo, hay claridad en el objetivo. Pero entonces, ¿cómo sucede esto? Con la comunicación con propósito. Hay un término que me gusta mucho que es la propincuidad, que es tú poder generar esas relaciones a nivel profesional con el equipo de trabajo, pero siempre siendo muy claro y dejando una línea muy pequeñita entre lo que es la comunicación profesional y la comunicación personal, que muchas veces lo que sucede es que en el transcurso de la ejecución de un proyecto tú generas amigos, de pronto personas que pueden estar contigo no solo en ese entorno, pero entender que estás trabajando, que es un proyecto, que es algo que se está haciendo a nivel de compañía y a nivel de equipo, enmarca la diferencia en la comunicación. Entonces, aparte de eso, hay que ser muy claro, ¿cierto? Entonces, si yo necesito realizar una solicitud, necesito hacerla con claridad, ¿cierto? Porque yo te puedo decir, tenemos un proyecto, no, vamos a pintar la casa, pues mejor dicho, la locura. Entonces tú me dices, ay, no, súper chévere, vamos a pintar la casa. Entonces, ¿cuántos vamos? No, 5. Entonces, bueno, nos vamos 5 a pintar la casa. Entonces ahí empieza el tema, pero la vamos a pintar de color morado, la vamos a pintar verde, la vamos a pintar azul. ¿Cómo vamos a pintar la casa? Entonces ahí viene la comunicación con propósito. Entonces yo te digo, vamos a pintar la casa de color azul. Tú me dices, pero uy, es que azul oscuro, claro, ¿cuál azul? Celeste, cielo. Entonces yo te digo, no, te voy a dar las indicaciones de qué vamos a hacer. Entonces vamos a pintar la casa de color azul cielo. La vamos a pintar con brocha. ¿Cuándo? El domingo, vamos a suponer que el domingo es 3 de diciembre, el domingo 3 de diciembre con Pepito, Pepita, 5 personas, ¿cierto? Okay. Entonces tú ya tienes qué vas a hacer, de qué color va a ser, con qué lo vas a hacer, dónde y cuándo lo vas a hacer. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién? Algo que me sirve mucho a mí para poder saber si el concepto es claro para todos es preguntarle a la persona con la que estoy hablando o al equipo si quedó claro, pero entonces yo te digo, Evelyn, yo te acabé de contar la historia, ¿no? Vamos a pintar la casa de color azul con una brocha el día domingo 3 de diciembre con 5 personas. Evelyn, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a pintar la casa de azul con una brocha el domingo 3 de diciembre con estas personas. Exacto. Entonces, ahí yo me aseguro de que tú entendiste cuál es el objetivo. Entonces, ahora eso apliquémoslo a un proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos estas tareas, tenemos este tiempo, este es nuestro cronograma. Todo tiene que ser muy transparente para que cada uno entienda el valor que está aportando. Que es lo que ataba lo del chat que estábamos hablando previamente. Exactamente. Entonces, básicamente es eso. Lo del chat es algo muy bonito porque la idea es poder construir equipo, no reemplazar dentro del equipo. Entonces es mejorar para crecer, para buscar esa excelencia, el éxito, y no buscar reemplazar o controlar, que es lo más importante, siempre a través de la claridad. Súper bien. Bueno, Vane, muchas gracias por tu explicación, por aquí haber trazado con nosotros este camino de hiperautomatización, compartiendo cuáles pueden ser las metodologías dentro de cada una de las etapas. El concepto del chat es algo que tenemos que empezar a aplicar. Yo ahorita pensando, bueno, ¿cómo lo aplico también desde mi trabajo y desde mi equipo? Y pues esto también es un consejo clave que se aplica no solamente en temas de hiperautomatización, sino en cualquier metodología de trabajo y cualquier proyecto. Agradecerte por tu tiempo, por explicarnos, por vernos o para mostrarnos las metodologías dentro de un proyecto de hiperautomatización de manera tan clara. Esperamos volverte a tener acá en otro espacio, poder seguir hablando de otro tipo de proyectos y de otros aprendizajes que nos quieras transmitir. Vale, no, yo muy feliz. Digamos que para cerrar a mí me gustaría agregar algo y es que siempre miremos para adelante.
¿cierto? Siempre miremos hacia adelante, no nos enfoquemos de pronto en los problemas que tenemos en el momento, sino busquemos dar solución a esos problemas, ¿sí? Entonces, no nos enfrasquemos ahí, sino que busquemos soluciones, miremos hacia adelante y en el momento en el que se deba, hacemos esa retrospectiva, ¿sí? Es algo muy importante en proyectos, que no nos centremos en el por qué pasó esto, nos fuimos para acá, en el momento en el que todo se volvió un caos, ¿cierto? Entonces no vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Muy bien. Y después una oportunidad de crecimiento conjunta para todos, ¿listo? Entonces miremos siempre hacia adelante. Vane, súper valioso el enfoque que das y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio. No, a ti, Evelyn, muchas gracias.